Ya las analizamos una a una. Vemos ahora, ya habíamos trabajado para determinar la ecuación de demanda agregada. También determinamos el nivel de producción de equilibrio. Y luego ya se planteaba la opción de una medida de política fiscal, en este caso, una medida orientada a implementar un subsidio al gas propano. Decir que hablábamos de un impuesto positivo, les decía yo, esa parte que está en rojo en la gráfica del lado derecho. Aquí lo clave era asumir que el subsidio está en función de Y, es decir, es un impuesto, se puede tratar con el signo positivo en lugar de negativo porque no va a estar restando al ingreso, sino sumando. Es un beneficio en todo caso. Bueno, tenemos este contexto. Habíamos realizado la gráfica, que era lo que se pedía en la primera parte. Luego hablamos sobre los efectos de esa medida, lo cual ustedes tendrían que haber escrito. Y luego ya estábamos en la parte de cuantificación, tomando en cuenta el subsidio implementado, es decir, el impuesto positivo. Entonces habíamos determinado que en el caso del efecto directo, teníamos que es igual a dt por C sub 1 de Y. Correspondía entonces, y estas valían un punto cada una. Valía un punto y está un punto. Esta parte 5 puntos. Bueno, entonces, en cuanto al efecto inducido, ¿cómo sería el efecto inducido acá? Siempre partiendo de la ecuación de demanda agregada determinada. ¿Cómo determinamos el efecto inducido? ¿Se recuerdan? Primero hay que sustituir A por Y y luego despejar Y. Pero vamos a ver. Bueno, sí, usted está. Pero usted creo que ya está hablando del final o no, o está hablando de la primera parte. Aquí habíamos determinado la demanda agregada, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, luego determinamos sobre esa demanda agregada el efecto directo. Ahora para determinar el efecto inducido, entonces tenemos que determinar cuánto varía la demanda agregada cuando varía Y. ¿Es así, Oscar? Eso es lo que me estaba señalando. Sí, solo que yo me había adelantado, pero perdón, ¿Verdad que no había sí? visto. Sí, Se sí. está adelantando un poquito, pero ¿cómo nos quedaría este resultado entonces? El efecto inducido. Considerando lo que está en asterisco, tenemos de acá. Licenciada, ¿Sí? quería el consumo inducido, entre paréntesis 1 menos T. 1, proporción marginal a consumir, 1 menos T. Ajá. Más sería el R, que sería AK partido L. Menos acá partido L, ¿verdad? Ajá, y todo eso sería igual a la demanda agregada. Menos acá partido L por la variación de Y, ¿verdad? Es el efecto inducido cuando consideramos los subsidios. Les dije que me parecía también lógico considerar las transferencias. Entonces, si tuviéramos las transferencias, ¿cómo nos quedaría el efecto directo? ¿Cómo nos quedaría? Porque tendríamos por acá un TR, ¿verdad? Entonces tendríamos que trabajar. ¿Alguien aquí trabajó transferencias o no? Licenciada, yo no, porque como el inciso lo indicaba que no existían transferencias, no lo tomé en cuenta. ¿Qué toma en cuenta usted el gasto del gobierno? Ajá, sí. Alguien aquí tomó el caso de los impuestos, me recuerdo. No sé si era Gary
¿O Cristian? ¿Fue Cristian? Entonces, sí, en el caso de Cristian tiene que seguir este procedimiento, solo que con el signo cambiado, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Sí, solo Cristian. ¿Algún otra variable que hayan tomado en cuenta? Nadie tomó aquí en cuenta las transferencias. En el 203 sí, como 4 personas tomaron en cuenta las transferencias. Aquí nadie, entonces. No puede tener B en lugar de A porque B ni siquiera formaba parte. Es que ahí es cuando me parece que no veo B por ningún lado acá, Cristian. B es incorrecto porque me está copiando el ejercicio que hicimos en clase. Es lo que he percibido en algunos momentos, que me copian el ejercicio de clase, pero aquí no hay B. ¿Se dan cuenta? La función para la inversión no tiene B porque la inversión solo está en función de R, no de Y, porque yo no quise complicarles más la operatoria, entonces les quité esa particularidad de que la inversión también depende de Y. ¿Sí? Entonces no pueden tener B, no pueden tener ningún parámetro distinto. Tiene que ser esta información que está en pantalla la que debían considerar. Si pusieron otros parámetros, otras variables, otra notación, eso es peor que haber cometido un error en alguna operación, porque ahí sí me indican que no siguieron esta información, sino que se fueron al ejercicio de clase o a otros ejercicios. Entonces, esa es la información que había que considerar. B no está por ningún lado. ¿Sí lo ve, Cristian? Ok, perfecto. Entonces, como nadie tiene aquí TR, no resuelvo para TR, perdón, ¿por qué? Si tuviéramos transferencia, sí, Jacqueline. Perdón, no le escucho. Perdón, ¿usted sí tomó en cuenta las transferencias? Sí, licenciada, perdón, es que no había podido abrir el micrófono. Entonces, para los que usaron transferencias, que me parece lógico haberla usado, no obstante que decía que no hay transferencias, pero algunos a veces me parten de que no había al inicio, pero después se implementaron. Eso es lo que me indican a veces. Entonces, podemos pensar en que si fuera para las transferencias, el efecto directo sería variación de la demanda agregada con respecto de TR. ¿Cómo quedaría ahí? C prima, esa C prima. Ese C sub 1, C prima es así, C sub 1 es así. Si C sub 1 por 1 menos T menos acá dividido el... Pero ¿por qué me están? Vamos a ver, es que TR, no sé dónde colocó TR usted entonces, lo colocó dentro de este paréntesis. ¿Aquí? ¿O dónde lo colocó para que le haya quedado todo eso? Déjeme revisar, licenciada, ahorita le... Sí, porque si lo colocó suelto, solo tiene que quedar uno. Ajá, esto le iba a decir. Uno. Ok, un momento. Es que aquí las respuestas pueden variar de acuerdo a cómo ustedes lo hayan analizado. Licenciada, una pregunta. Sí, Alejandro. Si tomamos entonces el gasto público, ¿también está bien o...? No, el gasto del gobierno no es correcto porque no es en sí un incremento en el consumo del gobierno, no va orientado a gastos de funcionamiento o a construcción de proyectos. Si hubiera dicho el enunciado que el gobierno decidía construir un aeropuerto, algo así, ahí sí. Por ejemplo, cuando se construyen megaproyectos como México, hace como 2 años o 3, hablaba de la construcción de un mega aeropuerto. Ahí sí se genera un incremento significativo en el gasto del gobierno. O si hubiera sido el planteamiento diferente, pero aquí es un
un subsidio y decía del gas propano, y la clave era ese supuesto de que beneficia al ingreso, es decir, en función de Y. Esa era la clave aquí. Ahora, cuando es gasto del gobierno, sí tiene que ir orientado de otra forma. ¿Me explico, Alejandro? Sí, licenciada. De hecho, el gasto del gobierno era el que habíamos trabajado en clase. Sí, tiene razón. Bueno, entonces sigo. Aquí tendría que ser 1, pero es que no sigo porque no sé cómo me colocó Jacqueline las transferencias. Pero si lo colocó fuera de este paréntesis que está acá, tiene que ser 1. Tiene que ser 1. Tiene razón, licenciada, tendría que ser 1. Sí, si lo colocó afuera. Ok. Bueno. Ahora, el efecto inducido, como es con respecto a Y, ese queda igual. Ese queda igual. Luego, ¿cómo determinamos la variación de la producción? Hay que sumar los dos efectos. Sí, entonces tenemos que partir de que la variación en la demanda agregada es igual a los dos efectos. Efecto directo más efecto inducido. Sí, eso. Aquí, como se dan cuenta, vamos siguiendo los mismos pasitos que se siguieron en clase. Entonces ya sabemos que el efecto directo es igual a este de T por C sub 1 de Y. ¿Sí? Más el efecto inducido, que es el que está aquí arriba. Más igual a C sub 1, 1 menos T, menos acá, partido L, por D de Y. Y luego, ¿qué condición era la que invocábamos? ¿Se recuerdan? Ahora sí, licenciada, DA igual a DY. Sí, entonces decimos que dy es igual a la variación en la demanda agregada, entonces podemos utilizar todo lo que tenemos para la variación de la demanda agregada y decir que la variación de Y es igual a todo eso. De T por C sub 1 de Y más T sub 1, 1 menos T, menos A partido K, menos A por K partido L por D de Y. ¿Qué observábamos aquí? ¿Qué sigue, mejor dicho? ¿Cuál es el siguiente paso? Es necesario transponer los términos con DY. Sí, entonces vamos a dejar de Y todo del lado izquierdo, ¿verdad? De Y de Y todo lo que está multiplicando todo lo del corchete. Entonces nos queda de Y menos variación de Y por todo el corchete. C sub 1, 1 menos T, menos A por K partido L. Igual a lo que nos quedó, ¿verdad? Variación de T por C sub 1 de Y. ¿Qué hacíamos después? Factor común de D y, licenciada. Exacto, factor común.
para para variación de y. Entonces tenemos aquí por 1 menos c sub 1, 1 más t, más a k partido l. Igual a lo que tenemos del lado derecho. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, ¿a qué es igual la variación de y? Podemos pasar todo el corchete del lado derecho dividiendo, ¿verdad? Entonces tenemos que es igual a la variación de t por y. Voy a dejar aquí el c sub 1. Solo el corchete, 1 menos c sub 1. 1 más t más a k partido l. Sí, ahí estamos. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado. Luego dice, ¿cuál es la magnitud sobre la producción? ¿Cómo medimos la magnitud? ¿Cómo sabemos cuál es esa magnitud? Se relaciona con el multiplicador o la variación de la variable que nos interesa con respecto a y. Exacto, entonces aquí el multiplicador que se obtuvo porque estamos hablando de un impuesto, claro que con el signo cambiado. Entonces el multiplicador es esta parte. Es el que se analiza, ¿verdad? Entonces c sub 1 partido 1 menos c sub 1, 1 más t más a k partido l. Sí, ¿cómo interpretamos el multiplicador? ¿Cómo decimos cuál es la magnitud sobre la producción? Pensando siempre en que la medida implementada fue la aplicación de un subsidio al gas propano. ¿Cuál sería esa magnitud? Es que aquí también va a depender de lo que consideraron ustedes. ¿Cuál sería esa magnitud? ¿Cómo lo analizaron? ¿O no llegaron hasta ahí? Licenciada, en este caso tendría que incrementarlo porque el multiplicador es mayor que 1. ¿El multiplicador será mayor que 1? O siempre, en este caso es positivo, ¿verdad? Sabemos que es positivo. Sí, perdón, es positivo. Ajá, ¿y necesariamente mayor que 1 o no? En realidad habría que ver en función de las variables que contiene el multiplicador. Ajá, exacto. Entonces, la idea aquí es que el multiplicador va a señalar que la implementación del subsidio va a contribuir a que la renta de las familias aumente en esa proporción, lo que nos dé el multiplicador. Ahora, si queremos analizar si es mayor o menor a 1, ya sabemos que es positivo, ¿verdad? Tiene que, y lo dice la lógica del planteamiento, ahí se está implementando un subsidio, se incrementa el ingreso disponible, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde será? ¿Hasta dónde se incrementará? ¿Será que es más que proporcional o menos que proporcional? Como dice Oscar, hay que analizar las variables. Desde el inicio se dice que los parámetros son positivos. Entonces, ¿cómo sería en este caso el multiplicador? Es positivo, sí. Por ahí dice Cristian, por un aumento de la variación de t cambia en... ¿Pero en qué magnitud? Pero aquí lo que hay que analizar son lo que decía Oscar. A, K y L son positivos. La propensión marginal a consumir, que está en el numerador.
es la diferencia entre el caso del gasto del gobierno que ustedes consideraron. La propensión marginal a consumir no está en el numerador, ¿o sí? Ahí les quedó un 1. ¿O me equivoco? Sí, quedaba 1. Queda 1, ahora sí fue el ejercicio que hicimos en clase. Ajá. Entonces, ahí podía ser mayor a la unidad. En este caso, sería menor a la unidad, porque tenemos la propensión marginal a consumir arriba, que adopta valores entre 0 y 1. Esa es la diferencia. Pero es decir que siempre va a contribuir a mejorar la renta. Y con que me pusieran eso, creo que iban por buen camino. ¿Sí? Entonces, ahora, luego, como estamos hablando de una medida de política fiscal, entonces es posible hablar de los efectos sobre el ahorro público. ¿Y cómo determinamos esos efectos? ¿De qué lógica partimos? ¿A qué es igual el ahorro público? Licenciada, yo puse que era la variación del gasto, menos la variación del gasto más la variación de los impuestos. Sí, Pero en palabras sencillas, el ahorro público es igual a qué? Es igual a los impuestos menos el gasto menos las transferencias. Sí, entonces es igual, decíamos que es igual a los ingresos del Estado, que estamos hablando, dijimos desde el inicio, los impuestos están en función del ingreso. Entonces, en este modelo, los ingresos son equivalentes a T por Y en este modelo, porque desde el inicio se planteó, y se los proyecto. Aquí está. Desde el inicio se planteó acá. Los impuestos están en función de Y. Eso también es clave. Entonces, por eso es que estamos partiendo de ese análisis. Impuestos directos. Entonces, es lo que ingresa menos lo que se gasta para el gobierno, ¿verdad? Su gasto menos las transferencias que realiza. Si consideraron, aunque si utilizaron solo el análisis del subsidio como tal, es decir, de un impuesto positivo, pues TR no va acá. Pero entonces, ahora determinemos el efecto directo. El efecto directo es igual a la variación de el ahorro público con respecto a la variable de ajuste, que en este caso son los impuestos. ¿Cómo nos quedaría entonces? Igual a Y. Igual a Y, ¿verdad? Y si usaron transferencias, ¿cómo nos quedaría? Pues es menos 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos queda igual a Y por variación de T. Y en este caso, la variación del ahorro público nos queda igual a menos la variación de las transferencias. ¿Sí? Ahí vamos bien. Luego, el efecto inducido. ¿Cuál es el efecto inducido? ¿Cuál es el efecto inducido? La variación del ahorro público con respecto a qué? Porque esta sí tiene que ser igual. Sí, con respecto a Y. Con respecto a Y. ¿Y cómo nos queda entonces? Ahí solo queda T. Exacto, solo queda T, que es igual a decir que la variación de el ahorro público es igual a T por la variación de Y. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y ahora procedí a determinar la variación del ahorro público. ¿Cómo determinamos esto?
la suma de ambos efectos. Exacto. La suma del efecto directo más el efecto inducido. Entonces tenemos que efecto directo es igual a Y por dt. Y el efecto inducido es igual a T por variación, a Y por variación de T. Más es este, está viendo dos veces, es este, T que está acá, T por variación de Y, ¿verdad? Y aquí teníamos algo clave. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué información clave hay aquí? ¿Qué ven acá? La sensibilidad. ¿Cuál sensibilidad, Cristian? Cristian, ¿cuál sensibilidad? De un cambio en la variación de las transferencias por el ingreso. Pero ¿qué vemos acá? O sea, aquí tenemos algo que habíamos determinado. ¿Qué es eso? La variación de Y. Sí, esto ya lo habíamos obtenido acá. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, la variación de Y es igual a la variación de T por Y menos eso, 1 por L. Esa es la variación de Y, ¿se recuerdan? Ya lo terminamos antes. Entonces, para abreviar, podemos definir el multiplicador, esta parte de acá. Le pueden poner cualquier nombre. Puedo poner multiplicador de G, o sea, alfa de G. Lo importante es definirlo. Definir que este alfa de G es igual a tal cosa. Eso es importante. Igual a 1 menos E sub 1, 1 menos T, más AK partido L. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la variación del ahorro público es igual a Y por la variación de T más T por dt ajá, por Y alfa de G. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí estamos bien? Sí, licenciada. Entonces, esto es igual a ¿qué? ¿Qué podemos hacer aquí? Aplicar el factor común, ¿verdad? Factor común para la variación de T. Entonces nos quedaría por Y más T por Y alfa de G. Sí, listo. Entonces, siguiendo los mismos pasos, se dan cuenta. Lo importante es partir de la lógica que plantea el ejercicio. Luego aquí podríamos tener dos posibles resultados, al igual que en el caso del que trabajamos en clase. Podríamos, ¿qué pasaría si Y por alfa de G es mayor que 1? ¿Qué pasa? ¿Qué provoca un aumento del subsidio? ¿Se reduce el ahorro, licenciada? Sí, reduce el ahorro público. Pero si Y alfa de G es menor a 1, entonces este aumento
del subsidio va a aumentar el ahorro público. Y tiene su lógica, ya decíamos en el inicio de esta parte de cuantificación, de que era difícil determinar los efectos a simple vista, porque sabemos que en el caso del subsidio, como va a contribuir a generar un mayor ingreso para los individuos, es decir, su ingreso disponible va a ser mayor, entonces el consumo va a aumentar. Y si el consumo aumentaba, sabíamos que se van a generar más compras. Y para eso, entonces, teníamos que esto va a contribuir a una mayor recaudación, es decir, que el fisco va a recolectar más tributos. Pero como el gobierno está implementando un subsidio, entonces también puede tener el efecto contrario sobre el ahorro público y se puede reducir, porque es parte de su política fiscal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro ahí? ¿Sí? Liz, perdón, yo tengo una pregunta. A lo mejor no es tanto de este tema, pero con esto de las elecciones y todo eso, hay un partido que supuestamente quiere reducir todo eso de los impuestos y el IVA. En sí, esto sí afectaría, ¿verdad? O sea, afectaría a la recaudación tributaria, sí. Y esto, en realidad, Yo siento que no es posible, pero no sé. no es adecuado, tal vez. Posible Ajá. puede ser si logran el consenso en el Congreso, porque también los políticos ofrecen de todo, pero va a depender de cómo quede al final la parte legislativa. Ujú. Entonces, si se lograra aprobar ahí por un consenso, en realidad podría tener efectos positivos sobre el consumo, ya que el ingreso disponible va a aumentar, pero la recaudación tributaria va a disminuir. Entonces, depende. Y yo veo que siempre se proponen, también por ahí alguien está proponiendo que le va a quitar el IVA a los medicamentos. Ujú. Entonces, es más o menos en esa línea que los candidatos empiezan a proponer una serie de beneficios que tal vez los agentes económicos consideran su propio beneficio, pero no realizan este tipo de análisis, que es el que deberíamos realizar. Y nosotros acá como economistas sí tenemos que considerar todo lo que pasa y como asesores en algún momento que se pueda llegar a hacer. Entonces, se hace un análisis de este tipo, no tan sencillo, claro, porque recordemos que Guatemala es una economía pequeña, pero abierta al mundo. Entonces, ya es una economía abierta, un análisis de 4 sectores. Entonces, Mónica, ahí sí habría que empezar a ver qué efectos se producen, pero cuantificándolos, o sea, qué va a pesar más y esto va a ser bueno para la economía, porque a la larga hay que cumplir siempre con cierto nivel en la recaudación tributaria. Afortunadamente, recientemente se alcanzó el 12%, que es lo que se establece en ciertos acuerdos, pero esto no se ha obtenido mediante el incremento de impuestos, sino mediante la mejora de mecanismos de recaudación, lo cual ha sido visto con buenos ojos. Pero va a depender mucho de cómo se vayan moviendo las fuerzas, porque también en algunas economías, no tanto la nuestra, pero cuando se reciben beneficios, se empieza a ahorrar y no es que se consuma. Particularmente las avanzadas en Guatemala, pues sí, los niveles de consumo son elevados, entonces puede ser que aquí sí contribuyera por esa vía a un mayor consumo. Oh, ya. Dick, pero entonces de igual forma eso también afectaría lo que es el gasto del gobierno, ¿o no? O sea, ¿cuál? La reducción del IVA. Ajá. ¿Cómo afectaría el gasto del gobierno? Lo que pasa es que aquí lo que afecta es el T, la recaudación tributaria. Oh, ya. Y el IVA en realidad no está considerado en este modelo, porque el IVA será un impuesto directo o indirecto. ¿Directo? No. No, es un impuesto Hay un indirecto directo. porque no está en función de Y.
Entonces, el impuesto directo es el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Entonces, en este modelo que seguíamos, aquí no está considerado el IVA. Entonces, habría que agregar también ese análisis. Oh, ya. ¿Me explico? O sea, en este modelo no es fácil ver esa situación porque aquí solo consideramos impuestos directos para facilitar el análisis, porque vemos que cada vez que se van agregando variables o flexibilizando los supuestos, entonces vemos que se complica más el análisis. Y ya imagínense con 4 sectores. Pero es bueno que ya desde ya, Mónica, así como Mónica, empiecen a desarrollar esa intuición de que, bueno, entonces, ¿será que va a ser de beneficio para el crecimiento económico o no? Porque a la larga vimos que si hay un mayor crecimiento económico, también es propiciado por un mayor ingreso, las empresas están produciendo más, ya vimos todo eso. Entonces, es un panorama favorable, son condiciones económicas favorables. Entonces, eso es lo que se persigue en el curso, de hecho, desarrollar esa intuición. Empezar a pensar qué pasa si, construir escenarios. Aquí Sí, es pues que lo se estaba vemos. viendo por lo de la reducción del IUCI o la eliminación del IUCI, que también está viendo con un partido, yo así como, pero eso no afectará. Entonces, Sí es cierto, alguien propuso reducir para eliminar, no creo, el UCI, ese impuesto sobre las propiedades. ajá. En realidad, se estuvo trabajando por parte de la municipalidad, particularmente en la ciudad de Guatemala, que no ha sido en todas las municipalidades, un recálculo del UCI porque algunas personas habían adquirido las viviendas con un menor costo del que se pactaba en el contrato, ¿verdad? En el contrato de compra-venta. Entonces, eso no estaba contribuyendo a la generación de recursos para las municipalidades. Oh, Entonces, pero él entonces, al ajá. contrario, está proponiendo reducirlo porque sabe que afectó en algún momento a muchas personas. Por eso es que puede sonar atractivo. Pero ¿dónde va a encontrar recursos la municipalidad entonces? Ajá, eso es lo que yo estaba pensando, porque al final ahí sí afectaría. Exacto, ahí va a afectar otras variables. Porque entonces puede ser que se beneficie directamente a algunos propietarios, porque no toda la gente es propietaria, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué va a pasar con algunos proyectos, por ejemplo, de jardines infantiles? Esas cuestiones que implementan las municipalidades o el estar controlando el tráfico, ya no van a tener más personal si no tienen recursos. Sí. Pensando que se van a reducir los recursos, ¿verdad? Ujú. Oh, ya. Sí, está bien, es que esa era mi duda. Pero O sea, muy yo sé buena. que nada que ver, pero, No, sí, sí pero tiene sí que era ver, como, sí. Sí tiene que ver porque está dentro del contexto del análisis macroeconómico y sí, muy buen ejemplo, Mónica, porque es algo que estamos viviendo. Entonces exacto. sí, hay que ir pensando en qué proponen. Y generalmente no se leen todas esas propuestas. Los planes de Ujú, gobierno, creo que en planificación económica es donde tal vez lo vayan a ver. Me acuerdo que ahí se leían los planes de gobierno. Hay unos planes ok. muy buenos, pero hay que evaluar también si son realistas. Sí, exacto. Sí, sí son viables, porque Alguien sí, eso estaba decía, pensando yo. ahí hay una candidata a la alcaldía que dijo que había hecho su plan de gobierno con inteligencia artificial. Entonces, habría que evaluar eso también, ¿verdad? ¿Qué tan realista es? Oh, ya. Sí, Gracias, Lick. son cosas interesantes, sí. ¿Alguna duda adicional? No, Lick, gracias. Gracias a usted, Mónica. ¿Y alguien más? No. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos con la última serie. Esta valía 5 puntos. Y aquí pues está bastante abierto. No existe solo una respuesta, puede ser que exista más de una o más de dos. Entonces, por eso es que lo resolvemos acá, para poder ver qué colocaron ustedes y considerarlo. 2 y 2. Bueno, aquí tenemos una situación, un planteamiento, es decir, un caso de análisis para una economía.
y esta economía se encuentra en una fase de recesión, pero es una economía que a la vez su esquema de política monetaria es de metas de inflación porque persigue la estabilidad de precios, es decir, objetivo de inflación baja y estable. Pero a nivel mundial han surgido presiones inflacionarias que han incrementado los precios de los bienes a niveles históricamente altos. ¿Qué quiere decir? Es un contexto de inflación elevada, como el actual. Luego dice, asumiendo que usted es asesor en materia de política económica, ¿qué política económica recomendaría? Y se le pide, bueno, primero hay que partir del análisis gráfico, como siempre, desde una situación inicial que plantee en esa gráfica lo que está contenido dentro de la información del caso. Luego, señalar la propuesta, mencionando los efectos, decir que si van a proponer algo, quiere decir que va orientado a que esta política sea efectiva, ¿verdad? Y luego señalar todo eso sobre la gráfica, es decir, los movimientos de las curvas. Pues aquí hay que partir de un análisis sobre la información que se presenta. Entonces, ¿cómo lo abordaríamos? ¿Qué políticas se podría implementar? ¿Qué colocaron ustedes? Política monetaria contractiva. ¿Los demás también? Yo también utilicé la misma, licenciada. Veamos qué ocurre con una política contractiva. Aquí hay que fijarnos mucho en que está en una fase de recesión. ¿Cómo se encuentra el crecimiento económico en una fase de recesión? Es decir, ¿cuál es el nivel para Y? Aquí tenemos R. ¿Cuál es el nivel para Y? Aquí tenemos 0. Perdón, Oscar, no lo escuché. En este caso, Y se está reduciendo. Sí, es una recesión, ¿verdad? Que cuando hay recesión, el crecimiento es positivo o negativo. Negativo. Negativo, es decir, que tiene que estar por debajo de 0, ¿verdad? Es el contexto que se plantea en el ejercicio. Bueno, dibujemos las curvas relacionadas. Dibujemos la LM, sub 1, luego la IS. Y ese sub 1. Pensemos en que este es Y sub 0, si se dan cuenta, en el lado negativo, ¿verdad? De Y, porque es una recesión. Cuando hablamos de recesión, hablamos de un crecimiento económico negativo. Una contracción, ¿verdad? Llamémosle a este punto A. Puede ser E sub 1, como ustedes quieran. Pero si ustedes lo señalaron, ¿verdad? Entonces, y aquí hay un nivel para la tasa de interés. Llamémosle a este nivel R sub 0. Entonces, condiciones iniciales, R sub 0 y E sub 0. Entonces me dice Cristian y me dice Alejandro que ellos implementarían una política monetaria contractiva, es decir, que orientada a reducir la oferta monetaria, ¿verdad, Alejandro? Así es, licenciada. ¿Qué pasaría entonces en la gráfica que tenemos ahí? Porque de una vez estamos haciendo todo el análisis y estamos señalando, es decir, estoy abordando A, B y C. ¿Qué haríamos? Si se reduce la cantidad de dinero, se reduce la capacidad de gastar y adoptar préstamos debido a que se le va a reducir a la tasa de interés. Por lo tanto... Pero ¿qué pasa con las curvas? Habría un desplazamiento hacia arriba de la curva LM. LM sub 1. Va, entonces me dice que como se restringió la oferta de dinero, hay un desequilibrio en el mercado de dinero donde la demanda es mayor que la oferta. Y esto ocasiona presiones ¿en qué variable? En la tasa de interés. Entonces la tasa de interés aumenta, ¿verdad? Así Está es. muy bien.
Es decir que luego de todo lo que pasa, que seguramente ustedes lo describieron todo, encontramos un nivel, llamémosle Y sub 1 y R sub 1, llamémosle B. Nos ubicamos en el nivel B, ¿verdad? Eso es lo que pasaría al final de haber implementado esta política. ¿Sí? ¿Sí, Cristian? ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciada. ¿Cristian también? ¿O alguien más que haya abordado este ejercicio de esta forma? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Y? Sí, ahí dice Cristian, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Sí, ya estaba en recesión la economía. Empeoró. ¿Ustedes sugerirían eso como asesores? No, licenciada. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿O qué hicieron? Porque yo dejé un ejercicio en la última parte de la presentación sobre el tema. Similar, solo que el planteamiento era distinto. Se hablaba de un déficit fiscal elevado y algo más. No sé si, me imagino que no lo hicieron, tal vez no les dio tiempo. Y aunque no tomen el eje negativo, si no pusieron el Y sub 0 donde yo lo coloqué, de todos modos la economía empeora. Sí, adelante, Nirvana. Ligda, perdone, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tomé en cuenta una política monetaria restrictiva, pero no sé si es la misma que usted acaba de exponer. Sí, es la misma. Nirvana está enferma. Sí. Tengo amigdalitis. Ay, no. Bueno, que lo siento, Nirvana, mejor escríbame, así no está forzando la garganta. Pero sí, Nirvana, este es el ejercicio para una política monetaria contractiva o restrictiva, como quieran llamarle. Entonces, ya, y esto para resolver el problema de la inflación, que la inflación está creciendo. Como el contexto actual, ¿verdad? A nivel mundial observamos niveles elevados de inflación. Pero aquí, ¿qué pasó? Y por eso le señalaba el ejercicio que dejé al final. ¿Qué hacemos? ¿Alguien más hizo otra cosa? ¿O cuál es la solución para este tipo de problemas? O sea, la solución es una combinación de políticas. Por eso les decía que es similar al ejercicio que les dejé de tarea. O sea, les dejé para que practicaran porque no se las pedí para entregarlo, pero entonces aquí, ¿qué tenemos? Pensemos en que luego de haber alcanzado B, ustedes como asesores dicen, bueno, para resolver el problema de la inflación, implementamos una política monetaria contractiva, pero la economía no está presentando un panorama favorable porque el crecimiento económico es negativo o es menor al que se tenía con las condiciones iniciales. Entonces, se puede aplicar ahora, luego del punto B, una política fiscal expansiva. ¿Qué pasa si aplicamos una política fiscal expansiva? Pensemos en el gasto del gobierno. Si incrementa el gasto del gobierno, ¿qué pasa? Se desplaza hacia la derecha la oferta de... Ajá. Sí, la oferta de bienes y servicios. La curva de bienes y servicios, perdón. La IS, ¿verdad? Si incrementa el gasto del gobierno, se desplaza la curva IS hacia la derecha o hacia arriba, pero es un movimiento en esa dirección, hacia acá. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa después? Vemos que luego de todo lo que se da, lo que dice Alejandro, como G es una variable de la demanda agregada, entonces hay un desequilibrio en el mercado de bienes. Las empresas entonces tienen que producir más para satisfacer el incremento o el exceso de demanda. Entonces, decíamos que Y
aumenta. Ya démosle Y sub 2 a este. Y luego, después de todo lo que pasa, seguramente ustedes me lo escribieron, se alcanza R sub 2, es decir, el punto C. Quedemos aquí ahora. Un nuevo punto de equilibrio, licenciado. Sí, y se resolvieron los problemas. Podríamos decir que ya hay más producción y la oferta de dinero también es mayor, ¿verdad? Pero no sé qué tanto eso, digamos, reduciría los efectos inflacionarios, licenciada. La tasa de interés de equilibrio es mayor. ¿Qué pasaría con otras variables? El costo del dinero es más alto, ¿verdad? Sí. De hecho, si partimos de las medidas de política monetaria, no es como lo hemos hecho acá, porque acá lo que tenemos graficado son niveles para la tasa de interés de equilibrio, no las tasas de interés de los bancos centrales, pero vemos en la actualidad que los bancos centrales están ajustando hacia el alza las tasas de interés de política para que las otras tasas también estén incrementándose, es decir, la tasa activa y la pasiva. Entonces, vemos que sí. ¿Y eso por qué? Para recoger liquidez, porque si la tasa de interés es el precio del dinero, el crédito, ¿qué pasa con el crédito? Decíamos que se vuelve más caro, ¿verdad? Sí, Alejandro, ¿me está siguiendo? Sí, licenciado. Sí, digamos que en R sub 1 ya se había resuelto en parte el problema inflacionario. En R sub 2, ¿qué pasará? Pues yo creo que sí, subiría la presión de inflación, ¿no? O sea, ¿se contienen o aumentan? Creo que sí se contienen. Sí, se contienen, exacto. Entonces, este es una buena propuesta, viéndolo fríamente, porque en la realidad es una economía abierta, como lo decía antes. No es así de fácil. Y esto ocurrió en la vida real. Si ven en el libro de Blanchard, creo que ahí señala un par de casos donde sí se vio en la vida real. Entonces, lo ideal en este tipo de situaciones, y muy similar a lo que se vive hoy en día, presiones inflacionarias, y aunque la economía a nivel mundial no se encuentra en recesión, yo se los dejé aquí para que ustedes, para fortalecer los elementos e inclinarlos hacia esta posible solución, pero a nivel mundial la economía no se encuentra en una recesión actualmente, se encuentra desacelerándose, eso sí. Yo aquí fui más dramática y le llamé recesión para que quedara más claro, pero la economía está desacelerándose porque luego de haber recuperado cierto nivel o niveles bastante altos en cuanto a crecimiento económico en 2021, luego de la pandemia, debido a todas las medidas que se implementaron, se empieza a desacelerar porque se van buscando condiciones normales, pero el problema es que la pandemia dejó un efecto adverso sobre los precios por la situación. Fue muy particular esta crisis porque fue un problema de salud pública. Entonces, hubo que cerrar economías. Esto produjo ese desequilibrio entre oferta y demanda de bienes y servicios a nivel mundial, una interrupción en las cadenas de suministro. Entonces, aquí es una situación muy, muy particular, muy especial, porque la economía se está desacelerando, pero los precios se mantienen en niveles altos, aunque ya en algunos países empiezan a desacelerarse. En Guatemala recientemente lo han hecho con datos para marzo. Ya hay un quiebre, ya se empieza a ver un panorama más favorable más adelante. Licenciada, y de hecho hay buenas perspectivas para que, digamos, que las metas inflacionarias se reduzcan para 2023, a finales de 2023 y 2024, por debajo de lo que el Banco de Guatemala propone, ¿verdad? Sí, bueno, usted me habla para Guatemala o para el mundo. Hablemos de Guatemala. Ajá, estaba hablando a nivel nacional.
¿Usted dice las perspectivas del Fondo Monetario? Sí, así. Sí, porque sí, hay buenas perspectivas para finales de este año. Sí, y recientemente en abril, o sea, este mes, la semana pasada, fue el martes, se publicaron las perspectivas para la economía mundial y ahí hay datos para Guatemala. Por eso me interesaba que leyeran el de octubre con actualización de enero, pero ya salió el de abril, salió el martes pasado. Y ahí es donde se señala lo que Alejandro dice, o sea, ya para Guatemala, y de hecho el Banco de Guatemala había anticipado que la inflación se iba a empezar a desacelerar en marzo y los pronósticos apuntan a que va a seguir desacelerándose, o sea, ya hay un cambio de tendencia ahorita. Porque hay un efecto, se observaron un IPC muy alto el año pasado y ahora se empieza a normalizar, hay un efecto que coloquialmente se le llama espejo. En forma técnica es un efecto base de comparación. Entonces ahí es como vamos viendo que, y por eso le señalaba este ejercicio de que, y en el caso de Estados Unidos, todos los días se le da seguimiento a la probabilidad de recesión porque es un riesgo actualmente. Estados Unidos, pues si pasa algo ahí nos va a afectar a nosotros porque van a consumir o demandar menos de nuestro país. Entonces, se le da seguimiento, la probabilidad de recesión hace algunos meses fue bastante alta. Y con lo que pasó con el sistema bancario también afectó esta probabilidad, se empezó a incrementar, pero parece que la situación va mejorando si no pasa algo nuevo. O sea, esto está sujeto a supuestos. Si ustedes leen los reportes del Fondo Monetario, ahí hay unos supuestos que consideran cuando realizan sus proyecciones. Entonces, este era el ejercicio para la serie 3. ¿Dudas acá? Decir que si ustedes como asesores, que en algún momento podrían serlo, no van a sugerir una política que apunte hacia Y-sub 1, sino hacia Y-sub 2, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. No importa si fue otro tipo o empezaron por la fiscal y terminaron con la monetaria. Lo importante es ver que se alcancen los dos objetivos de contener la inflación y de estimular la actividad económica. Sí, por eso lo dejé abierto. De hecho, yo sabía que no iba a tener respuestas iguales. ¿Sí? ¿Dudas acá? Porque con esto terminaríamos la solución del segundo parcial. A partir de aquí empezaríamos a calificar y podrían esperar sus notas para posiblemente el fin de semana. Igual con los ensayos, ya se van a empezar a calificar porque se van viendo uno por uno. ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciada, me habían comentado que los exámenes ya estaban para principios de mayo y la segunda semana, ¿verdad? Es decir, que nos quedan ya pocas clases. Solo nos queda la otra semana de clases. ¿Verdad que sí? Bueno. Yo no creo que no me convencen que estén muy tristes, pero... No, bien, licenciado, sí, la verdad. En la escuela está bien. Bueno, el de nosotros sería para el 16 de mayo. Todavía no lo han oficializado, es de los últimos exámenes. Sí, todos dicen que están súper tristes. Yo no sé si creerles porque me hacen pensar que entonces quieren seguir en el curso y eso no sé qué tan bueno sea. Es que nos queremos especializar más, licenciada. Pero no quieren repetirlo, ¿verdad? O sea, quieren seguir viendo cosas similares, pero no repetir el curso. Bueno, ¿alguna duda adicional? Como les digo, pendientes de sus notas, como recién terminamos de resolverlo, si se dan cuenta, en 2 sesiones, 2 horas, pausadito, comentado. Es decir, que el tiempo me parece que fue adecuado. Sí, Gary, adelante. Sí, Linda, la verdad que el tiempo sí estaba adecuado. Yo, la verdad, por error, no vi
o me pasé por alto, quizá por apresurado, el tema de que los impuestos estaban en función de los ingresos, ¿verdad? Y lo había hecho con el primer modelo, ya iba por el cuarto punto del segundo ejercicio cuando me percaté. Entonces, ahí me tocó que volverlo a hacer, entonces el tiempo sí me quedó un poco corto ya al final. Pero bien, yo calculo que salí más o menos ahí. Bueno, siempre se califica procedimiento, ¿verdad? Yo se los he dicho. Lo que quiero es que sea un examen que muestre lo que ustedes han aprendido. Por eso insisto a veces en que sea un examen individual. En la virtualidad ha sido complicado este tema. Pero eso es lo que me interesa. Todos nos equivocamos. Entonces, por eso es que les voy diciendo cuánto vale cada una. Para que ustedes manejen también. A veces uno tiene que pensar, bueno, no me va a dar tiempo, elijo solo tal ejercicio. He visto gente que se inclina más por la teoría y luego hace solo un ejercicio, pero alcanzan sus objetivos. Sí, entonces las notas nos van a dar un poquito de tiempo, porque yo resuelvo antes de que se proceda a calificar para ver si hay otras posibles respuestas. No me manifestaron aquí una amplia variedad, pero vamos a leerlos. Igual los ensayos también. Ya se estarán calificando y van a esperar ahí su retroalimentación. Algunos voy a pedirles cambios para que se puedan publicar. Y los cuales los pueden hacer al terminar las clases. Todavía tenemos tiempo. Sí, si no tienen dudas, lo dejamos hasta acá. Seguimos el jueves. El tema que sigue es oferta agregada. Porque ya terminamos mercado de trabajo. Entonces sigue oferta agregada. Ya solo nos queda como unas 3 clases, sí, solo 3 clases nada más. Pero vamos muy bien con el tiempo, entonces no hay problema. Todo está medido. Entonces les deseo feliz noche, nos vemos el jueves. Feliz noche, Linda. Muchas licenciadas. Anthony, ¿qué manda? Buenas noches. Licenciada, Buenas yo noches. quería Feliz comentar sobre noches. un tema, pero no sé si tiene unos 2 minutos. Sí, adelante. Es que yo me recuerdo que cuando usted nos dio el correo electrónico que publicó en el Classroom con el tema de los currículos al Banco de Guatemala. Uh-huh. Y es que hoy me llamaron, pero usted había comentado que dijéramos que recibimos curso con usted, ¿verdad? Ah, si ustedes me querían poner de referencia, sí, con mucho Sí, gusto. puedo Sí, colocarla en el formulario. sí, por eso les dije ahí que pueden mencionarlo. Ok, De hecho, muchas gracias. hay algunos que ya tenían iniciado proceso, creo. Usted no lo había iniciado. No, recién lo estoy enviando. Ah, bueno, perfecto. Entonces me parece bueno que ya estén llamando a otros. Ok, muchas gracias, licenciada. Por nada, Anthony. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos.